A partir de este momento, llega toda la información veraz y oportuna en agendaldia.net. Una hora con todo el acontecer local, nacional e internacional. agendaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas y temas de actualidad en agendaldia.net. Puedes ver nuestra señal a través del canal 5 de Cable Éxito o síguenos en Facebook. agendaldia.net para mantenerse bien informado. Dirige Julio César Peñuela Núñez. El ponente inicial de la comisión del plan es el doctor Juan Carlos Capacho Delgado, el doctor Bachir Miret. Los encargados, no sé si quieran hablar antes de darle la palabra a la secretaria de esta dependencia. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Capacho, de acuerdo a las orientaciones que dio el doctor Juan Carlos Capacho. Tiene la palabra la señora Mayra González, secretaria de Postconflicto. Gracias, un saludo muy especial a los honorables concejales que nos acompañan, al doctor Orlando Jove, secretario de Planeación, a la mesa de víctimas, a los asistentes, a los funcionarios de la Secretaría, a los señores periodistas y a las demás personas que nos acompañan. Voy a iniciar esta presentación haciendo un bosquejo lo que es la Secretaría. Es algo muy corto y luego iniciamos con lo que ya es el plan de desarrollo. La Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz fue creada mediante decreto 0118 del 11 de febrero de 2016 con el objetivo de coordinar, articular, dinamizar las políticas públicas de atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición de la población víctima del conflicto armado en el municipio San José de Cúcuta. La misión de la Secretaría es dinamizar, articular y gestionar la política pública de prevención, atención, asistencia, de reparación y garantías de no repetición en el marco de la Ley 1448 del 2011 en lo competente a los entes territoriales. Adicionalmente, se busca fomentar una cultura de paz en el municipio que abone terreno en un escenario de posconflicto y garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2016-2019. El objetivo general es fortalecer la construcción de paz del municipio San José de Cúcuta, previniendo la aparición de nuevos hechos violentos, creando espacios para la reflexión y consecución de paz en el escenario de posconflicto y velando por el efectivo goce de los derechos de la población víctima del conflicto armado bajo los lineamientos de la Ley 1448 del 2011. Vamos a iniciar con un diagnóstico sobre la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Cúcuta. La ciudad de Cúcuta cuenta con una población de 656.419 habitantes, según fuentes de proyección del DANE 2016. De ese total de población de la ciudad de Cúcuta, 122.459 son víctimas del conflicto armado, o sea, un 19% de la población. El restante 533.955 son otra población que no son víctimas del conflicto armado en un 81%. Vamos a iniciar con el total de víctimas del conflicto armado en norte de Santander. El total de la población víctima en norte de Santander es 241.064. De ese 241.064, el 50% de la población,
el 51% de la población corresponde a 122.459 que son víctimas del conflicto armado. 118.605 son víctimas en otros municipios del norte de Santander. Ahora tenemos lo que son víctimas en Cúcuta. Estábamos hablando del total de la población víctima del norte de Santander. Ahora vamos a hablar de lo que son víctimas en Cúcuta, que son 122.459. De esos 122.459, 36.157 víctimas de hechos son hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta, que corresponde a un 30%. 86.302 víctimas son de hechos ocurridos en otros municipios de Cúcuta, que corresponden a un 70%. Se hace necesario que conozcamos cómo es el mapa y los lineamientos a los que nos debemos ajustar. De pronto se hace pues engorroso que oigan esto, pero tenemos que tener claridad cómo es que vamos a manejar estos lineamientos o a qué nos vamos a ceñir. Tenemos, en cuanto a componentes, el mapa de la política pública de víctimas se complementa con ejes transversales fundamentales. El objetivo de estos ejes es apoyar de forma integral el cumplimiento de la política pública que se enfoca ¿en qué se enfoca? En participación, se enfoca en enfoque diferencial, articulación nación-territorio, sistema de información, decretos étnicos con fuerza de ley. En cuanto a participación, tenemos que es un derecho constitucional que tienen las víctimas en cuanto a información, intervención, presentación de observaciones, recibir retroalimentación en el Comité Territorial de Justicia Transicional en la formulación de los planes de reparación colectiva. En cuanto a enfoque diferencial, se tiene en cuenta las poblaciones con características particulares por efecto de su edad, género, origen étnico, situación de discapacidad y orientación sexual, LGTBI, que han sido afectados por el conflicto armado interno. En cuanto a los ejes de articulación nación-territorio, se hace con entidades nacionales y territoriales para la ejecución y formulación de programas, proyectos, acciones y recursos con el propósito de prevenir, atender, asistir, reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Y en cuanto al eje sobre decretos étnicos con fuerza de ley, me salté. En cuanto a sistemas de información, se articula la información de la población víctima con las entidades comprometidas con la asistencia, en cuanto a asistencia, atención y reparación para brindar una adecuada caracterización que permita la focalización y priorización de la política pública de víctimas. Hay un programa diseñado por la unidad de víctimas llamado Vivanto que nos permite verificar si la persona se encuentra incluida o reconocida en el registro único de víctimas. En cuanto a decretos étnicos con fuerza de ley, se tienen en cuenta los grupos étnicos, los indígenas, gitanos zorrón, negros, los afrocolombianos y los raizales, los palenqueros. A las comunidades étnicas se les aplica un enfoque diferencial y son sujetos de especial protección constitucional. Ahora vamos a hablar de la política de víctimas, vamos a hablar de la caracterización de víctimas. ¿Qué nos permite la caracterización? Nos permite que cada entidad territorial cuente con los elementos necesarios para una adecuada planeación frente a la construcción y seguimiento de programas, proyectos y acciones dirigidos a la población víctima.
El diagnóstico de necesidades de la población víctima. Se hace necesario realizar un diagnóstico general producto de la caracterización que nos permita una información cuantitativa específica de la situación actual de la población víctima para la implementación de la política pública. Tomando como referencia una muestra representativa de la población ubicada en el municipio, se tuvo en cuenta un diagnóstico realizado por Coproful, que es una fundación en la administración anterior para la formulación del plan de desarrollo del 2016-2019. Entonces tenemos que según datos suministrados por la Unidad para las Víctimas, UARIV, la población víctima incluida en el Registro Único de Víctimas por enfoque es la siguiente. De 27 a 60 años tenemos 34.370 personas víctimas. De 18 a 26 años, 16.613 personas. De 6 a 12 años, 11.130 personas, y de 13 a 17 años, 9.820 personas. En cuanto a hombres, tenemos una caracterización de 48.378, que corresponde a un 50%, y en mujeres 46.458, corresponden a un 48%. La población LGTBI en víctimas, en la administración anterior lo que caracterizaron 7 víctimas, población LGTBI, y en condición de discapacidad 1.804 personas, corresponden a 1.92%. En cuanto a salud, tenemos 42.444 víctimas que están en sistema de afiliación a salud, distribuidos de la siguiente manera. En régimen subsidiado tenemos 33.757 personas, que corresponden a un 79.5%, y en régimen contributivo tenemos 8.572 personas, que corresponden al 20.2%. Según datos reportados por el CIMAD, Sistema Integrado de Matrícula, en nivel preescolar tenemos 1.133 estudiantes, que corresponden al 16.74% en víctimas. En cuanto a nivel de primaria, secundaria y media, tenemos 12.486 estudiantes, que corresponden al 50.12%. En educación superior, en la caracterización tenemos 722 estudiantes, que corresponden a 16.19%, y que accedieron, las personas que accedieron a oferta institucional, tenemos 41.696 personas. En cuanto a subsidios de vivienda, en compra de vivienda, en construcción, mejoramiento, en arrendamiento, 12.056, que corresponde a 66.74%. En formación para el trabajo, de 18 a 50 años tenemos 16.782 personas, que corresponden a un 17.59%. Y según la Agencia Colombiana para la Reintegración, se desmovilizaron en Norte de Santander, de 2003 al 2015, 1.325 personas. En Cúcuta, 477 personas. De esas 477, 426 entraron en proceso de reintegración. De esas 426 que estaban en proceso de reintegración, 180 ocuparon el sector formal y 246 el sector informal. Para la formulación del plan de desarrollo se tuvo en cuenta la política pública de víctimas y restitución de tierras, que se estructura a través de 4 componentes que reflejan los objetivos de la Ley 1448
y los decretos ley étnicos. Los podemos ver que son prevención y protección, atención y asistencia, reparación integral, verdad y justicia. En cuanto a prevención y protección, ahí se identifican las causas que generan las violaciones de los derechos humanos y se adoptan medidas, acciones, programas para evitar su ocurrencia. En este componente se tienen en cuenta planes de contingencia, plan integral de prevención, protección y atención, acciones preventivas en educación, riesgo de minas, protección de tierras y territorios. En cuanto a atención y asistencia, tenemos atención, en este componente tenemos la atención humanitaria inmediata. En cuanto a la atención humanitaria inmediata, se maneja el albergue temporal, que es un convenio que ya se hizo en este momento con el Centro de Migraciones. ¿Y qué se maneja allí? Hospedaje y alimentación para la persona víctima del conflicto que llega desplazada y no tiene dónde vivir en ese momento. En cuanto a auxilio funerario, en caso de homicidio y desaparición forzada por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, y se entrega, ¿a quienes se entrega este auxilio funerario? Se entrega a quienes no cuenten con los recursos necesarios para sufragar esos gastos. Se está haciendo, hasta ahora está en trámite hacer el proceso. En cuanto a identificación, que concierne a lo que es trámites de documentos de identidad, cédula, libreta militar, la libreta militar es de forma gratuita. En cuanto a salud, tenemos afiliación y acceso efectivo a la prestación del servicio. En educación están exentos de costos las víctimas, en educación están exentos de costos académicos, y que se les garantiza promover la permanencia del cupo. Hay que, cuando llegan las personas desplazadas, pues que se les garantiza buscarles el cupo en las instituciones educativas, sin exigencia de pago ni de matrícula ni de uniforme. En cuanto a vivienda, en este componente se da información y prioridad a las solicitudes que las víctimas hagan sobre vivienda a partir de las directrices nacionales, en generación de ingresos a través del desarrollo de proyectos productivos apoyados con cooperación de entidades del orden nacional e internacional para garantizar la estabilización socioeconómica. En cuanto a reparación integral, hay 4 sujetos de reparación en la ciudad de Cúcuta, que son Fede Comunal, Antonia Santos, La Maya y Cerro Norte. El municipio parte de las necesidades de estos sujetos de reparación y se hace a partir del principio de corresponsabilidad de la política pública para la atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. En este componente también se maneja, en reparación, se manejan los retornos y reubicaciones. Cuando se manejan retornos que la víctima ha declarado y de pronto quiere hacer el retorno, el municipio por ley garantiza los pasajes a estas víctimas para hacer el retorno. En cuanto a restitución de tierras, si bien es cierto que para la ejecución de políticas públicas de víctimas y restitución de tierras, las entidades territoriales no disponen de destinaciones específicas. En verdad y justicia está pues el derecho de conocer la verdad acerca de los hechos, motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones a través de difusión y apropiación de memoria histórica que se hace a través de foros, eventos, espacios de participación de las víctimas
y que hagan parte de la sociedad civil. Bueno, en la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz se van a trabajar 3 ejes fundamentales. ¿Cuáles son estos ejes? Más oportunidades para progresar, siembra vida, siembra paz, posconflicto y cultura de paz. ¿Cuál es el objetivo de este programa Más Oportunidades para Progresar? El objetivo general es implementar medidas dirigidas al restablecimiento de derechos de la población víctima del conflicto armado a través del acompañamiento, atención, asistencia y reparación integral. Los objetivos específicos de este programa son fortalecer la capacidad y solvencia del proceso de entrega de ayuda humanitaria inmediata para la población víctima de desplazamiento por el conflicto armado, aumentar las acciones de información, orientación, atención, asistencia, acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias víctimas del conflicto armado, articular la oferta interinstitucional del municipio para dar respuesta a necesidades poblacionales como un instrumento para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en cuanto a salud, educación, vivienda, recreación, etc. Otro de los objetivos específicos es fortalecer las medidas de restitución, satisfacción y reparación colectiva y de esta manera contribuir al goce efectivo de los derechos de esta población, coayudando a la responsabilidad de la unidad de atención y reparación integral a las víctimas. Vincular a las familias víctimas del conflicto armado a medidas para el autosostenimiento y a la estabilización socioeconómica. Bueno, yo creo que aquí es necesario también que conozcamos la ruta que manejamos para dar orientación a las víctimas. De pronto, las personas que están aquí de la mesa o los funcionarios de la Secretaría conocen muy bien esta ruta, pero para el plan de desarrollo y todo esto tenemos que darla a conocer. Bueno, en la ruta hay 4 momentos. En el primer momento, ¿qué se maneja o qué se hace? En el primer momento, la víctima hace la declaración de los hechos, víctima del conflicto armado hace la declaración de los hechos. ¿Ante quiénes lo hace? Ante el Ministerio Público, que es Personería, Defensoría y Procuraduría. En este momento, el Ministerio Público toma la declaración juramentada de los hechos, brinda asesoría jurídica y remite a la atención y ayuda humanitaria inmediata, o sea, remite a la víctima a la Secretaría de Posconflicto. También, ¿qué hace el Ministerio Público? Remiten y orientan la oferta en salud y educación, que lo pueden hacer ellos o también lo podemos hacer nosotros como Secretaría de Posconflicto. En el segundo momento se hace una caracterización. Cuando la víctima ya está remitida a la Secretaría de Posconflicto, allí ¿qué se hace? Se hace una caracterización, se hace una verificación de criterios y que la víctima de desplazamiento haya declarado ante el Ministerio Público. Es necesario que la víctima ya haya declarado, ya llega con el desprendible a la Secretaría. Es como el comprobante que la víctima declaró. ¿Y qué se tiene en cuenta con la víctima para que reciba la ayuda inmediata?
que los hechos hayan ocurrido 3 meses anteriores a la solicitud, porque hay víctimas que llegan, que los hechos han ocurrido hace 10 años y entonces llegan a ponernos allá, como dicen, a exigirnos que le entreguemos la ayuda inmediata. No, es 3 meses antes de ocurridos los hechos. Allí, ¿qué se hace? Se le da orientación de los derechos y deberes a las víctimas, porque ellos tienen unos derechos y unos deberes. Y se hace una después de haberle caracterizado, de habérsele verificado que ya hizo la declaración. Se le remite al centro de migraciones si la víctima no tiene dónde hospedarse. Eso es algo que le tenemos que garantizar nosotros como municipio. En este momento nosotros ya hicimos el convenio con el centro de migraciones por un valor de, doctora, ¿me colabora? ¿20 qué? No, de migraciones, 20 qué? Del valor. Por 50 millones ya se hizo el convenio. Esto ya se venía manejando desde administraciones anteriores. Se mantuvo ese mismo rubro que se venía manejando. Decía que se le hace la orientación de los derechos y deberes a las víctimas, se hace la remisión al centro de migraciones si lo requiere, se le hace una remisión a oferta institucional con los enlaces municipales. ¿Por qué hablo de enlaces municipales? Porque se nos hacía difícil conseguir al secretario para que nos hiciera el favor de que nos los atendieran en salud, en educación, en lo que ellos exigen por derecho. Entonces creamos esa figura en la secretaría. En cada secretaría hay un enlace que está trabajando con nosotros. Ese enlace está capacitado también por la unidad de víctimas, por Global Commons, y ahorita el 20 tenemos una capacitación de nivel nacional para los enlaces y para todos los funcionarios de la secretaría. Es de acotar también que los funcionarios que tienen la secretaría no llegaron allí porque, me da pena decirlo, porque son que los envió fulanito o sutanito. Esos funcionarios miramos mucho la escogencia, miramos mucho las hojas de vida, que tengan mucha relación con lo que nosotros estamos trabajando. Estos funcionarios, desde el momento que me posesioné, se vienen capacitando por las diferentes entidades, o sea que saben cómo es este proceso y cómo atender a las víctimas. Que ha habido tropiezos de pronto, eso es como en toda entidad, que se dan cosas pues para poderse corregir, porque también hay funcionarios que ahí nunca habían trabajado en este proceso de atención a víctimas, y es un proceso muy delicado, de sumo cuidado, de manejar confidencialidad, porque hay funcionarios ahí en la Secretaría que firmaron confidencialidad. Allí no sale las personas a ventilar lo que uno escucha, lo que uno oye, no. Ahí también se brinda asistencia psicológica. Este proceso yo creo que lo venimos haciendo muy juiciosos. Cuando la víctima llega aquí, llega con cantidad de problemas, con dolor, con infinidad de cosas, pues que debido a su desplazamiento o a su caso, que lo que le ha sucedido, que llega buscando más que la atención, la ayuda humanitaria, llega buscando más que lo oigamos, que digamos aquí estamos con usted, que lloramos con ellos, que los tenemos en cuenta, porque tengo un caso muy específico de estos días. Tengo una funcionaria que está ahorita enferma, y de verdad que se enfermó porque oyó un caso, le tocó el corazón, y al otro día
estaba esa noche en la clínica, vea que sí nos tenemos que preparar para la atención a estas personas. De igual manera, como las personas llegan ahí, nosotros las acogemos. Se le brinda asesoría jurídica, hay 2 abogados especializados en derechos humanos, porque fuera de que llegan muchos casos que quieren orientación en cuanto a que tuvieron que desplazarse, dejar sus tierras, dejar su vivienda, que tienen préstamos en los bancos, infinidad de cosas, entonces estos 2 funcionarios les brindan pues esa asesoría. Y veníamos diciendo que la oferta con los enlaces municipales, si la persona lo requiere. ¿Por qué? Porque las familias, cuando son desplazadas, que llegan buscando dónde poner a estudiar a sus hijos, entonces colegio o escuela o jardín, que vienen enfermos. Por lo general, las personas que llegan víctimas y son desplazadas llegan enfermos. Tenemos enfermos que hay que remitirlos al hospital, a diferentes entidades, y por ley ellos tienen que recibir atención. Nosotros hacemos unas remisiones sustentadas con lo de la ley y sustentadas cuando también para los cupos de colegios, porque se nos estaba presentando que los cupos de colegios llegaban y no, es que aquí no hay cupo, es que por ley les tienen que garantizar ese cupo. Y cerca, en el momento 3 que se hace en esta ruta, se hace la atención y entrega de ayuda humanitaria inmediata. La entrega en esta entrega se hace de componentes de atención, ayuda humanitaria, se hace entrega de un kit de cocina, un kit de aseo, un kit de alimentación, un kit de alojamiento. Voy a aclarar algo, mira, esta entrega de estos componentes se venía haciendo, pero años, administración anterior, no de la forma adecuada como se tenía que hacer. Tuvimos que replantear, sentarnos con el equipo de trabajo, replantear en cuanto a lo que la composición de este kit, porque habían cosas ahí que de verdad, por más que fueran víctimas y por más que llegaran de desplazamiento, no se merecían la forma como el kit se le estaba entregando, sobre todo lo que hacía parte de lo que era la cobija, de pronto el empaque de las ayudas humanitarias, en el momento de llevarse la ayuda ya estaba roto en la bolsa, habían productos que de verdad no se merecía que le entregáramos ese producto. Entonces en eso estamos trabajando mucho para garantizarle que ese kit le llegue y se le entregue como debe ser. Para entregar este kit que estamos haciendo nosotros, inicialmente se entregaba donde queda Bienestar Social, que era donde lo hacía la administración anterior. De ahí nos tuvimos que ir porque ya se cumplía el arriendo ahí. Conseguimos irnos para el estadio a armar la bodega allí. De verdad que allí no representaba garantías para entregar este kit, porque hay mucha inseguridad en esta parte y nos exponíamos a que le robaran el kit a la víctima. Entonces hemos hecho mucha gestión y ahorita, gracias estamos en Atalaya, en el Centro Deportivo Centenario. Ahí nos dejaron 2 bodegas y queda muy cerca para que las víctimas, porque las víctimas, la mayoría están concentradas en la zona de Atalaya, entonces queda muy cerca. Hay personas que no tienen ni para el transporte, entonces ya se le va a hacer allí. ¿Qué hacemos? Hay familias que de verdad llegan, que tiene que entregarse la ayuda ya, en el momento. Entonces, pero en general llegan hasta tutelas, porque ese porcentaje de tutelas y derechos de petición ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque se le entrega la ayuda como debe ser y en el tiempo que debe ser.
Pero nosotros tenemos que hacer también, trabajar la parte psicosocial para entregar las ayudas. No es que le entregamos la ayuda y váyase. Nosotros también tenemos que hacer una charla, un trabajo con las víctimas. Entonces estamos haciendo las entregas el día lunes, allá en el centenario de Atalaya, y se está trabajando con los psicólogos, se reúne el grupo que se le va a entregar y se les habla para poderles entregar la ayuda. Ya habíamos hablado que se le hace remisión al centro de migraciones, que es un albergue temporal. ¿Qué le ofrece el albergue temporal? Pues quedarse la víctima durante 8 días. Allí también tienen unas reglas para permanecer, y ellos les entregan también un kit de aseo y les dan las 3 comidas, desayuno, almuerzo y comida. Muchas personas, si consiguen trabajo durante estos 8 días, pueden salir a trabajar y regresar al albergue mientras ellos se estabilizan con un arriendo. En cuanto al arriendo, Global Commons nos ha colaborado mucho, están en ofrecerle el arriendo a las víctimas. El transporte, ya lo hablamos, de que si la persona va a retornar se le ofrece el transporte, no se le da la plata. Nosotros hacemos una remisión para que le den el tiquete. En el cuarto momento, ¿qué se hace? Se hace una verificación en el sistema Vivanto del estado en que se encuentra su declaración. Esto ya es competencia de responsabilidad de la unidad de víctimas, y se le hace ahí se hace la notificación de la inclusión o no en el registro único de víctimas. Bueno, acá tenemos unas estadísticas, unos datos que yo quiero que le presten mucha atención a esto, porque es en cuanto a la entrega de ayuda humanitaria, porque ahí sí tenemos que mirar presupuesto. Mira, en el mes de enero entregamos 36 ayudas, kit de ayudas. En febrero entregamos 23, en marzo 36 y en abril 22 y 3 con tutelas. Pendientes por entregar de esos meses, 8 están pendientes por entregar de enero, 8 de febrero, 4 de marzo y 50 de abril. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué no los han entregado? Porque no habíamos podido hacer el proceso de contratación. No es fácil nosotros llegar y sacar la plata para comprar unos kits. Hay que hacer una contratación y seguirnos a todo lo de ley. Bueno, acá pueden ver ustedes una caracterización de entrega de ayudas inmediatas. Tenemos total de entregas 120, 108 entregas de ayuda inmediata se le hicieron a grupos familiares, 10 a hombres y 2 a mujeres, de enero a abril. Bueno, acá vamos a hacer una comparación en lo que fue el cuatrienio anterior con lo que vamos a manejar nosotros, lo que tenemos proyectado manejar. Entonces tenemos en gestión del 2012 al 2015, en cuanto a ayuda humanitaria inmediata, se hizo un 29%, y en gestión del 2016 al 2019 nosotros esperamos llegar a un 70%. En cuanto a atención y asistencia, se hizo en la administración anterior un 50.66%, y nosotros, que
debemos llegar y esperamos ya llegar a un 75%. En generación de ingresos, en la administración del 2012 al 2015 tenían un 0.49% y nosotros esperamos llegar a un 2.4%. En cuanto a satisfacción y reparación colectiva, no se hizo ninguna gestión en la administración anterior. Nosotros esperamos llegar a un 10%, porque no es solo competencia del municipio, ahí entra la unidad de víctimas a hacer la reparación colectiva. Bueno, aquí ¿qué estrategias vamos a utilizar? En cuanto a ayudas humanitarias, tenemos para ayudas humanitarias recursos financieros de 220 millones de recursos propios y recursos de cooperación, que es lo que tenemos que conseguir. Acá en estas ayudas humanitarias pues tenemos la asistencia funeraria, que tenemos 10 millones de pesos, para albergue temporal 50 millones y asistencia en transporte 25 millones para este resto de año, ¿no? Ahora tenemos un indicador de producto que es número de familias víctimas de desplazamiento forzado que reciben ayuda humanitaria inmediata. Tenemos como línea base 776 familias y como meta producto a lo que esperamos llegar a 1.440 familias. En cuanto a atención y asistencia, tenemos destinación de recursos financieros 240 millones del Sistema General de Participación. En cuanto a asistencia y atención integral, tenemos 110 millones, para verdad tenemos 10 millones, para justicia 10 millones, la mesa de participación, aquí tenemos 100, pero son 110 millones que a ellos se les tiene garantizado y están en proceso de hacer un convenio. Sí, ellos lo van a hacer con Corpovinco, es el que les van a manejar la plata de la mesa de participación. De ellos son 110 millones. En sistemas de información tenemos 10 millones. Bueno, como indicador de producto tenemos número de personas víctimas del conflicto armado beneficiadas con una o varias de las medidas del componente de atención y asistencia de la Ley 1448/2011 en cuanto a acciones de orientación e información en la oferta, acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico, asistencia funeraria, asistencia en transporte para reunificación familiar, retorno, reubicaciones y otros casos especiales. Como línea base tenemos 8.400 personas y nosotros como meta producto esperamos llegar a 12.435 personas. Bueno, ¿cuáles son esas estrategias para lograrlo? En cuanto a reparación integral, que tenemos recursos financieros de 30 millones del Sistema General de Participación. El indicador de producto, las personas víctimas del conflicto beneficiadas con una o varias de las medidas del acompañamiento de reparación integral de la Ley 1448/2011 en cuanto a restitución, satisfacción y reparación colectiva. Línea base, ahí no tenemos porque no se hizo nada y esperamos llegar a una meta de 18.000 personas. Más oportunidades, menos víctimas. Como estrategia tenemos recursos financieros 300 millones de recursos propios.
El indicador de producto es número de familias víctimas del conflicto armado beneficiadas con medidas para el autosostenimiento y la estabilización socioeconómica ofrecidas por la entidad territorial. Anteriormente, como línea base, tenemos 96 familias y la meta producto que esperamos nosotros son 400 familias. Bueno, en cuanto a ayuda humanitaria inmediata, voy a darles a conocer cómo se ha manejado hasta este momento este dinero. En el presupuesto anual tenemos 220 millones para ayuda humanitaria inmediata. En febrero se contrataron 58 millones que lo hizo la Secretaría de Gobierno. En mayo estamos en un proceso de contratación de otros 58 millones para ayudas humanitarias inmediatas. Nos quedaría o tendríamos un saldo de 104 millones para este resto de año. Entonces, haciendo un comparativo, en promedio mensual hay 63 víctimas con solicitud de entrega inmediata, 63 víctimas con solicitud, un promedio mensual. En gestión que ha hecho la Secretaría en cuanto a gestión para ayuda humanitaria inmediata, con el Ministerio del Interior y a través de la unidad de víctimas se gestionó 184 millones en especie, o sea, en ayudas, no en dinero. Con Global Communities nos hace un apoyo de complementariedad alimentaria en especie y un auxilio de arrendamiento. Ellos mismos lo manejan, nosotros no manejamos esas ayudas ni ese dinero. ¿Cómo lo manejamos nosotros eso? Nosotros, cuando se hace la caracterización de las personas, y nosotros como en este momento que no tenemos contratadas las ayudas, pues enviamos el listado a Global Communities para que ellos nos auxilien en estas entregas de ayudas. Bueno, otro programa que tenemos en el plan de desarrollo, Siembra Vida, Siembra Paz. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es de articular con organismos del orden nacional e internacional de naturaleza público-privado en el marco del conflicto armado a fin de fomentar las condiciones para transformar las causas que posibilitan la violación de derechos y propender por la consolidación de territorios de paz. Aquí ya estamos hablando de territorios de paz. Objetivos específicos. ¿Qué pretendemos? Afianzar, ¿qué queremos? Afianzar estrategias de promoción de una cultura de derechos humanos. Prevenir las vulneraciones a los derechos humanos, especialmente aquellas que se dan en el marco del conflicto armado, y realizar cambios en las condiciones de vida de la población víctima. Acá vamos a mirar un porcentaje de víctimas del municipio vinculadas a medidas de prevención y protección. Mirando lo que había o lo que se trabajó en la administración anterior, no hay información en cuanto a lo que se hizo a prevención y protección del conflicto armado, o sea que está en cero, que no. Del 2016, en este cuatrienio que nos corresponde, del 2016 al 2019, esperamos llegar a una prevención y protección del conflicto armado de un 10%, teniendo en cuenta que no hay ninguna base. Bueno. Estrategias para otro programa, Siembra Vida y Siembra Paz. Entonces, como estrategia esta es una estrategia para la prevención de vulneración a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Tenemos
una asignación en recursos de 75 millones, como están distribuidos o discriminados, 45 del Sistema General de Participación y 30 millones de recursos propios. Aquí se va a hacer una estrategia preventiva que va a ser dirigida a la población del municipio que se encuentra en especial riesgo de victimización y busca evitar la ocurrencia de vulneración o violación de los derechos humanos. El indicador de producto, tenemos número de estrategias enfocadas a la prevención de vulneración a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, no se registra información y la meta de producto es una estrategia. Bueno, Siembra Vida, Siembra Paz. La estrategia para la prevención del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. A través de la pedagogía para la paz se desarrollan acciones dirigidas a sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes con fortalecimiento en entornos protectores de la familia que permitan prevenir el reclutamiento. Indicadores de producto, tenemos número de estrategias enfocadas a la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niños y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. No tenemos una línea base, no registra, y como meta producto pues tenemos una. Siembra Vida, Siembra Paz, estrategias para lograrlo. Fortalecimiento y gestión de la prevención. El municipio actualizará, aprobará e implementará su plan de prevención y protección, plan de contingencia y la respectiva instalación y la ejecución de las mesas técnicas del Comité de Justicia Transicional. El Comité de Justicia Transicional lo convoca y lo preside el alcalde. Ya se hizo el primer Comité de Justicia Transicional, de allí pues surgieron muchas peticiones. Ya fuimos a Palmarito, que fue una de las peticiones que quedó en el acta. Se fue a Palmarito a llevar la oferta institucional, además porque habían rumores de un desplazamiento masivo. Como en cuanto al Comité de Justicia Transicional, son más o menos cuatro convocatorias por año, o sea que nosotros estaríamos atrasados y nos faltaría hacer 3 todavía convocatorias al comité. El indicador de producto, tenemos la actualización e implementación del plan de contingencia del municipio de San José de Cúcuta. El municipio de San José de Cúcuta cuenta con un plan de contingencia que tenemos que actualizarlo. Él tiene un plan de contingencia, pero hay que actualizarlo y socializarlo. Meta de producto, pues 1. De pronto en lo que ustedes tienen allá, creo que está línea base, creo que no hay nada ahí. Es un error que hay ahí, porque sí hay plan de contingencia. En cuanto a actualización e implementación del Plan Integral de Prevención y Protección, garantías de no repetición del municipio de San José de Cúcuta, en línea base hay 1, y nosotros meta producto 1, que esto pues lo tenemos que mejorar. Bueno, otro de los programas es pues conflicto y cultura de paz. ¿Cuál es el objetivo general? Y yo creo que a esto también le tenemos que apostar mucho, porque a esto es que le está apostando ahorita el gobierno si se firma el proceso de paz. Entonces vendría ya el trabajo de parte de la Secretaría y de todas las secretarías, porque esto es articular políticas públicas. Esto, si hay algo que no, es que la Secretaría acá no puede sola trabajar. Por eso es la articulación que venimos haciendo con todas las secretarías para garantizar pues los derechos a las víctimas.
El objetivo de este programa es fomentar el respeto por la vida y una cultura de paz que facilite la resolución pacífica de conflictos, que brinde garantías de no repetición y difunda la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado del municipio. El municipio, en cuanto a memoria histórica, no se ha hecho todavía nada. Entonces, tenemos que trabajar por hacer memoria histórica y difundir, dar a conocer qué hacemos. Objetivos específicos: apoyar la reintegración efectiva de los desmovilizados y sus familias con voluntad de paz a las redes de apoyo del Estado y comunidades receptoras. ¿Por qué decimos apoyar? Porque es que no es competencia de la Secretaría, entonces entramos es apoyar. Promover una cultura de paz que garantice el respeto por la vida, la resolución pacífica de conflictos y brinde garantías de no repetición. Lo que se busca es brindar garantías de no repetición. Contribuir a la construcción de paz en el territorio en marco del conflicto. Nosotros como Secretaría ya hemos venido yendo a diferentes asentamientos, a los barrios, porque estamos mirando y apostándole que donde no se ha hecho, no se ha llegado todavía con ningún programa, y donde están los desplazados, allí es donde le vamos a apuntar a llevar los programas y las acciones. Y aquí hay un concejal que le puede decir que nosotros ya hemos hecho las visitas y estamos trabajando, y se están trabajando los proyectos con 2 personas que hay en la Secretaría para mirar a qué comunidades les vamos a implementar a estos proyectos. ¿Cuáles serían los indicadores para el posconflicto y cultura de paz? Del 2012 al 2015, en familias en proceso de integración tenemos el 21.21%. En el 2016 al 2019, en este cuatrenio, esperamos llegar al 25%, o sea que ahí sí se le prestó como atención. En cuanto a reconciliación, convivencia pacífica y una cultura de paz, pues ahí sí estamos en cero, no se hizo nada. Entonces esa línea base que tenemos ahí, esperamos nosotros como Secretaría o como municipio llegar a un 10%. En cuanto a prevención y garantías de no repetición, estamos en cero. Entonces esperamos a llegar al 3.50%. En verdad, memoria y memoria histórica, esperamos llegar a un 25%. En cuanto a construcción de paz en el territorio en el marco del posacuerdo, esperamos llegar a un 2%, porque estos no tienen porcentajes de que se haya trabajado. Bueno, otro de los programas es Gestores de Paz. Para Gestores de Paz tenemos recursos de 250 millones que son recursos propios. A través de la estrategia Gestores de Paz se busca promover una cultura de paz que garantice el respeto por la vida, la resolución pacífica de conflictos, brinde garantías de no repetición y difunda memoria histórica. Indicadores de producto: tenemos número de estrategias para la promoción de la reconciliación, la convivencia pacífica y una cultura de paz en el municipio de San José de Cúcuta. No registra información. Meta producto 1. Número de personas víctimas del conflicto armado en el municipio beneficiadas con las estrategias desarrolladas para la prevención y garantía de no repetición. No hay información y esperamos llegar a 6.300 personas. Número de estrategias de construcción, preservación y difusión colectiva de la verdad y memoria histórica del municipio de San José de Cúcuta. No registra y esperamos como meta producto 1. En posconflicto y cultura de paz hay un programa que dice Hay Más. A través de la iniciativa Hay Más, ¿qué se pretende? Se pretende direccionar los procesos de reintegración de excombatientes y sus familias
a las redes de apoyo del Estado y orientar para que las comunidades receptoras sean sostenibles y articuladas con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Número de familias en proceso de reintegración beneficiadas con medidas ofrecidas para la entidad territorial. Tenemos 90 familias y esperamos llegar a 108 familias. Otro programa, estamos construyendo paz, planes, programas y proyectos en materia de resolución de conflictos. Se hace sensibilización, prevención, recuperación y preservación del medio ambiente, uso de herramientas de la ciencia y la tecnología, entre otros componentes en el marco del posconflicto, contribuyendo a la verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición que contribuyan a la construcción de paz sostenible en el municipio. Indicador producto, número de planes, programas y proyectos dirigidos a la construcción de paz en el municipio de San José de Cúcuta en marco del posacuerdo, no registra información y meta productos serían 2. Bueno, acá tenemos el recurso humano de la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz. Tenemos a la doctora Patricia Rivera, el perfil pues es administradora de empresas, abogada con especialización en Derecho Público y Contratación Estatal. Jonathan Oviedo, ingeniero industrial. Laura Méndez, abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Liliana Peñaranda, administradora pública especial a injerencia de proyectos. Artur Franco, ingeniero. Nelson Pineda, tecnólogo. Jesús Darío Gil, psicólogo. Dayana Díaz, psicóloga. Aquí nos hace falta la trabajadora social. Allá. Nuri Contreras, trabajadora social. Mira, la señora Nuri, como es competencia de nosotros también intervenir la unidad de víctimas de Atalaya, apoyar. Entonces ya tenemos una funcionaria que es la coordinadora de nosotros allá y es una trabajadora social. Moraima Arias es abogada en formación, es la que hace el proceso de atención a víctimas. Jürgen es el que está aquí a mi derecha y es un tecnólogo en análisis de desarrollo de sistemas, información y bueno. Diomedes es bachiller en apoyo logístico cuando se entregan las ayudas humanitarias, porque esto necesita de la mano de un hombre allá. Entonces hay 2 personas, uno que recepciona, que hace los procesos, van los psicólogos y la otra persona que ayuda a entregar. Sandra Álvarez y Caterine Santiago es contadora y hace las veces de secretaria. Bueno, pues esperamos. Bueno, yo voy a ser rápida porque sé que todos estamos como cansados y ya los veo que todos nos queremos ir, y más que el fin de semana. Bueno, yo sé que aquí, oyendo todo lo último ya que pedían, veo que quedaron muchas dudas. ¿Por qué? Porque tal vez de pronto en mi exposición me hizo falta mencionar algunas cosas. Por ejemplo, cuando ustedes, alguien me preguntaba sobre los proyectos, todo lo que se va a hacer en la Secretaría en cuanto a acción y eso, nosotros ya tenemos formulados 4 proyectos que no los mencioné, y es donde decía más oportunidades, menos víctimas, eso se va a trabajar como proyecto. Juegos para la Paz, que es para la prevención del reclutamiento de niños. Gestores de paz y ciudadano activo para el posconflicto, eso se va a manejar como proyectos. En cuanto a esos proyectos, ya se han hecho unos acercamientos con ONGs para buscar cooperación internacional. Ya hay unos que están comprometidos con estos proyectos. En el manejo de caracterización que preguntaban, eso se está manejando ya, teniendo en cuenta esos enlaces que tenemos en las secretarías
ellos, todo el trabajo que se está haciendo en las secretarías, nosotros no podemos ser excluyentes, nosotros tenemos que ser incluyentes. Cuando nosotros decimos, vamos a trabajar, vamos a hacer una acción, vamos a trabajar un programa, lo que sea, nosotros no podemos decir que es solo para víctimas, nosotros incluimos toda la población, pero teniendo en cuenta que dentro de esa población hay víctimas. En qué sí, y ustedes lo saben, y fui muy enfática en que dieron unos cupos para empleos de las víctimas, y ustedes están de testigos, los de la mesa, no se me incluyó nadie que no fuera víctima, y se le dio un cupo a la mesa. Teníamos un compromiso, cuando hubo el paro, allá estuvo Personería, Defensoría y Procuraduría, y en el acta quedó que nosotros como municipio, por la Secretaría del Posconflicto, teníamos que garantizarle unos empleos para los del paro. Entonces, por eso fue que se tuvo en cuenta también unos cupos para ellos. Esas hojas de vida las llevaron a la Secretaría y yo no envié esas hojas de vida al que primero llegó allá con las hojas de vida. Yo hice un registro con Vivanto, que lo maneja la unidad, y se buscó, se sacó que ellos fueran víctimas y se le anexó a la hoja de vida el registro de que esas personas eran víctimas. Y ustedes vieron que ayer tenía 2 personas trabajando allá con las hojas de vida, porque las hojas de vida ya me las habían hecho a un lado, y peleo y seguiré peleando porque esas hojas de vida las incluyan en los que fueron empleos para colegios. Pero no pueden decir ustedes que esto fue política. Ustedes vieron que yo no manejé nada de política ahí, que esas hojas de vida fue lo más revisado que yo tuve que hacer para llevar esas hojas de vida. A ustedes se les recibió con un listado firme acá, nosotros las entregamos acá, unas entregué acá a la alcaldía, otras entregué directamente allá, pero yo las entregué con una certificación de que me iban a incluir esas personas en el trabajo. Hay otras que a ustedes se les dio el mayor cupo, porque no, me da pena con ustedes. Yo no puedo manejar todo solo con la mesa de víctimas, porque hay 100 y pico mil de víctimas y tengo que darle cupo a esas víctimas también. Son 50 cupos para 100 y pico mil de víctimas, eso no es nada. 100 y pico para lo de los parques, eso no es nada. Eso es como una pulga al lado de un elefante. Entonces, bueno, no sé cómo lo manejarían, ahí no me incluyo en ese problema, cómo lo manejan los políticos. Eso sí respeto yo las decisiones acá del alcalde, de la administración y de los concejales y todo. Yo miro que a ustedes se les garanticen sus derechos. En cuanto al empleo, le dije que tenía que para hacer los programas y todo somos incluyentes. Ya dije que habían unos compromisos con los voceros. ¿Qué más les digo yo? En cuanto a los kits de entrega de ayudas humanitarias, nosotros no le entregamos sino una sola ayuda humanitaria por víctimas cuando se registran, y esa ayuda humanitaria es para 3 meses y no se le vuelve a entregar. Si la persona se registra nuevamente como víctimas, por ley hay que garantizarle esa ayuda. Y es más, que hemos encontrado y lo estamos depurando, que las personas declaran en los patios, declaran en Villa Rosario y declaran en Cúcuta, y en todos los lados están pidiendo. Miren, con un caso que sucedió, teníamos una señora ahí, llegó por la ayuda humanitaria, y le dijimos, mire señora, hay que esperar un momento porque no hay. Nos colocó una tutela. Al momento que fuimos a entregarle la ayuda humanitaria, llegó con los 2 registros de Villa Rosario y de Cúcuta. Entonces, nosotros estamos haciendo también algo por ustedes, no es que no estemos trabajando. En cuanto a la atención, me da pena con ustedes en cuanto a la atención, pero yo no manejo fichos allá para atender a nadie.
y tengo los funcionarios ahí bien capacitados para que la atiendan. Simplemente que tenemos que respetar también, porque uno en su casa o donde sea también tiene que haber unas reglas, ¿sí? Y si yo llego a una casa y me voy a entrar y a pasar rápido porque me atiendan a mí primero, habiendo otros que ya llegaron adelante, me da pena, pero también hay que garantizarle a ellos sus derechos y el respeto porque se les atienda. ¿Qué más? Bueno, sería eso, y darles las gracias a ustedes y seguir trabajando. Lo que sí yo les pido, miren, es que los invito a que se den un paseíto por la Secretaría. No la tengo tan bien organizada, pero la tengo organizada y con todo, casi todo prestado. Hay escritorios que no, de la alcaldía todavía yo no tengo ni un solo escritorio, ni un solo computador. Entonces, los invito, y estamos funcionando, desde la mesa saben, ustedes llegan, encuentran departamento de psicología, departamento jurídico, sala de espera, con calor sí, porque no tenemos ni ventiladores, tenemos 3 prestados, 2 prestados y uno que está allá en el piso que echa, entonces, pero ahí voy. Le agradezco a Dios y a todas las personas que me están colaborando y a ustedes que se han puesto también de mi parte con este trabajo. Muchas gracias y buenas noches. Toda la información en agendaldía.net.